Onchanti, bienvenidos a la primera clase del jueves en este año, hoy con el tema envejecimiento, enfermedad y duelo, enfoque para el abordaje desde la vida beca, con Sister Dora Lucy. Ella lleva más de 23 años en el conocimiento de Baba, coordina el servicio y forma parte de esa coordinación en Colombia, en la ciudad de Barranquilla específicamente. Es traductora y de profesión terapeuta ocupacional. Como de costumbre, al final de la clase vamos a responder las preguntas y las pueden relacionar en el chat. Agradecemos a Sister Dora Lucy su experiencia y conocimiento y quedamos contigo, Sister. Muchas gracias, hermano Rafael, y muchas gracias a la familia de Colombia, de Villar en particular, en Bogotá, que hace la invitación para compartir en este día de hoy. Y bueno, muy feliz y muy contenta de tener esta oportunidad. Mm, Me gustaría compartir inicialmente este tema, bueno, surge de las experiencias de vida que todos vamos teniendo también dentro de la vida Brahmin, de darnos cuenta que la familia crece, pero también no solamente en ciudades, en números quizás, pero especialmente los cuerpos también van haciéndose mayores y como Yagya, como comunidad, como individuos, nos vamos enfrentando a los retos que eso significa y que eso implica. Entonces, también nos vamos enfrentando a las restricciones que imponen los cuerpos mayores, pero también a los retos que imponen las cuentas kármicas con el cuerpo a través de las distintas situaciones de salud, temporales, permanentes, algunas medianas, otras muy leves, pero también otras de larga envergadura, de larga duración, quizás de deterioro, irreversibles. Entonces, es un aspecto que consideramos que es muy valioso poderlo mirar desde otra perspectiva. Y nada más lindo también que la Murli de hoy. Me encantó mucho, Baba empezó hablándonos si nosotros experimentamos, nos vemos con el rostro, si nos vemos con los trajes, si tenemos esos sentimientos y esa experiencia del cuerpo rejuvenecido que dijo en algún momento, ¿no? Y realmente esto nos sitúa en una conciencia súper diferente, que definitivamente necesitaríamos explorar mucho, ¿no? En esta perspectiva de cómo manejarnos frente a la enfermedad, frente al envejecimiento y lo que eso significa en términos del duelo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, es crear un poquito, el objetivo de esta sesión hoy es brindar un poco de herramientas o quizás ampliar la visión de nuestras gafas internas para crear un equilibrio en cómo aproximarnos a estos aspectos desde la profundidad, primero que todo, todos lo sabemos y lo estamos haciendo en ese ejercicio de estudiantes divinos. Baba todos los días nos da muchos elementos y herramientas para esto y cómo combinar de una manera equilibrada y sana y potente eso con otros elementos, digamos, más físicos que son los que vamos a abordar hoy, simplemente pretenden abrir un poquito de conciencia, ampliar el espectro de mirada frente a esas situaciones, como especialmente como para cada uno de nosotros en conjunto, cada uno viviendo sus propias situaciones, los que viven en casa, para sí mismos o quizás para otros miembros de su familia, pero también para los centros, las sedes donde tenemos esa experiencia de convivir unos con otros y donde tenemos la responsabilidad de mostrarle al público y a la familia y a la comunidad que se acerca a los centros de también cómo es posible vivir de una manera espiritual, sana, efectiva, precisa, amorosa, esto que es la enfermedad y el envejecimiento. Entonces, muchas gracias a cada uno por estar en este día. Es un gran gusto compartir y voy a empezar a compartir pantalla para adentrarnos en este tema. Como ya dijo el hermano Rafael,
De pronto para los que acaban de llegar pueden ir colocando sus preguntas en el chat y al final pues vamos a estar compartiendo todo ese intercambio. Ok, entonces frente a este tema de la enfermedad del envejecimiento y el duelo, lo que vamos a hacer es estar compartiendo como este enfoque desde la terapia ocupacional, que es la profesión que tiene esta alma en este cuerpo. Y es este enfoque que nos permite un abordaje desde la vida Brahmin, como ya dije, tanto en las casas como en los centros. Y me gustó mucho compartir esta imagen de mama porque no sé si tal vez algunos lo saben, otros no. Esta foto de mama fue tomada para ella en el hospital cuando estaba en esos quizás, no sé, las últimas semanas. Y es la foto en la que realmente nos muestra como ese modelo a seguir en términos de el, el abordaje que podríamos nosotros tener como ideal o como modelo de el tema de la enfermedad y del duelo. Entonces, en esto también me gustó mucho poder mostrar esta otra faceta de la vida de nuestro querido Brahma Baba, porque es nuestro ejemplo, es aquel a quien queremos siempre copiar. Y fue una vida muy equilibrada en muchos aspectos, quizás en algunos otros, de pronto al inicio no lo sabemos, pero lo que sí hemos escuchado y lo que hemos conocido hasta el momento es una vida en la que ese manejo de las situaciones inesperadas o de las situaciones relacionadas con simplemente las cuentas kármicas y el deterioro y las leyes de la física, pues son una perspectiva para reflexionar, para profundizar y para aprender. Y bueno, aquí queremos también darnos cuenta cómo nosotros qué podemos aprender acerca de nuestros ancestros, ¿verdad? Em, Porque todas estas almas que estamos viendo en pantalla en este momento ya hoy no están con nosotros y todos ellos pasaron por ese proceso y algo que eh, pensaba mucho con relación al definitivamente al envejecimiento, a la enfermedad, perdón, al duelo, está relacionado con ¿qué tienen de común estos tres elementos de envejecimiento y enfermedad? Em, y es que definitivamente en cualquiera de los casos experimentamos una pérdida. Algunas veces experimentamos la pérdida en términos de capacidades físicas, otras veces experimentamos la pérdida en términos de el acceso a recursos, el acceso a muchas interacciones también y sentimos que muchos aspectos de la vida cambian de una manera significativa o dramática, pero no siempre estamos asumiendo este duelo de la manera más saludable. Y sin embargo, como Brahmins tenemos muchas herramientas para hacerlo, pero lo que es una realidad es que como almas que estamos al final del ciclo ya hemos tenido los últimos 63 nacimientos, los de la edad de cobre y de hierro, en una relación que se ha sustentado en duelos eh, complejamente asumidos, pero también en relaciones con la materia física del cuerpo que habitamos, que no son sanas, no son saludables y por supuesto nada espirituales porque han estado fundamentadas en la conciencia del cuerpo. Entonces, lo que sí es cierto es que con el paso del tiempo,
Nosotros, tanto en la enfermedad como en el envejecimiento, tendemos, y me voy a referir, perdón, aclaro, a enfermedades que ya son de larga duración que son condiciones, no a enfermedades temporales, sino condiciones permanentes para los cuerpos. Entonces, en ese sentido, ambas lo que hacen es llevarnos a una disminución o deterioro de capacidades en diferentes áreas de la vida, de habilidades. También, definitivamente, otra cosa que sucede es que disminuyen nuestra velocidad de acción. Y esto tiene unos impactos muy grandes, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra forma de interactuar y de relacionarnos con los compañeros de servicio y con el servicio mismo, porque también son situaciones que nos generan o que obligan, digamos, a que gastemos mayor energía física y también emocional en la ejecución o en la realización de algunas o de muchas quizás más tareas de nuestra vida cotidiana que anteriormente las hacíamos de manera automática y por tanto no teníamos la capacidad de darnos cuenta todo lo que ellas implicaban en términos de energía para nosotros. Entonces se disminuye, lo que termina sucediendo es que terminamos realizando muchas actividades con una menor calidad quizás, con una mayor inversión de tiempo y con unos impactos, digamos, desde lo emocional en cómo uno logra darse cuenta que está pasando y que ya no está pasando y cómo es capaz de comunicarlo y de compartirlo con otros que son su entorno inmediato, ¿no? Como compañeros de servicio, como familiares con los que uno vive. ¿M? Entonces, lo que en última sucede es que el vehículo del alma disminuye su capacidad de accionar con el paso del tiempo y de tener esa capacidad máxima nos vamos experimentando mucho agotamiento y mucha exigencia por parte del cuerpo. Nuestro yoga, el intelecto, tiende a, a conectar bastante, a ocuparse bastante con eso en ocasiones cuando no estamos por mucho tiempo haciendo un duelo o asumir, digamos, con muchos elementos de sensatez estos aspectos. Y me refiero a esto porque realmente lo que pasa con nuestro cuerpo, sea en términos de envejecimiento o de enfermedad, necesitamos de estar muy conscientes de que lo que hoy en día estemos viviendo sobre eso es un, ha sido o eso depende pues de una acumulación de factores de nutrición, como he tenido la nutrición a lo largo de la vida, desde el inicio hasta el momento actual. ¿Cuál ha sido la intensidad o la intensidad y frecuencia de la actividad física o deporte que uno haya realizado en su vida? También cuál finalmente ha sido el uso y el abuso que le hemos dado al cuerpo, la genética y en últimas, finalmente todo eso sabemos que responde a los aspectos de nuestro karma con los elementos, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, creo que es muy necesario que empecemos a pensar o a ampliar nuestra perspectiva con relación a las situaciones que estemos viviendo de enfermedad o el envejecimiento mismo que ya todos estamos, desde que nacemos estamos envejeciendo, pero a partir de cierta edad es realmente que lo hacemos consciente, ¿no? Entonces, me gustaría, si pueden, los que puedan, observen lo que tenemos en pantalla y si alguno no ha utilizado alguno de estos elementos o si los u otros, pues que pueda levantar la mano. Estoy mencionando acá o lo que tenemos en pantalla, por ejemplo, son estas imágenes. ¿Cuántos de nosotros hemos visto imágenes, videos, series, lo que sea, con subtítulos? Em, no solamente de traducción, sino simplemente subtítulos más grandes que nos ayudan a entender mejor lo que escuchamos. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado quizás bolígrafos
gorditos, en formas triangulares, distintos a los que siempre existieron hace quizás 30 años. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado estos enhebradores o este tipo o similar de, ¿cómo se llama eso?, de sedas dentales? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hemos usado eh, cepillos distintos a los tradicionales? Distintos tipos de cepillos eléctricos, limpiadores manuales. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, visto o nos hemos beneficiado de aparatos como Alexa, de aspiradoras eléctricas? ¿O cuántos de nosotros hemos usado la función? Ya he visto algunos levantando la mano. La función del audio, de darle instrucciones al celular y que nos diga lo que queremos buscar, o cuántos de nosotros hemos puesto audios en el WhatsApp para que los coloque en texto, ¿no? O cuántos en el computador han estado utilizando la función o se les salta la función del computador que te lee el documento que estás trabajando. Pues todos esos les quiero contar que son tecnologías que no fueron diseñadas para el disfrute que tenemos en este momento, sino que son tecnologías que fueron desarrolladas como herramientas de accesibilidad para personas que tenían restricciones en alguna de sus capacidades físicas o sensoriales, incluso cognitivas, y se volvieron con el tiempo y elementos muy que nos hicieron la vida muy cómoda y muy fácil. Em, entonces, esos elementos que hoy son cotidianos para nosotros son elementos que cuando estamos en esta situación de enfermedad o de eh, envejecimiento, muchos de ellos se convierten en una herramienta que definitivamente nos facilita la vida y nos permite interactuar y nos permite estar todavía muy activos y muy integrados en las diferentes actividades que realizamos. Y realmente este es un aspecto que es bastante interesante y más al final vamos a abordar un poquito más sobre estos tipos de elementos porque definitivamente la historia, lo que estamos viendo en la realidad de la Yagya, es que nosotros como población Brahmin estamos envejeciendo y obviamente también aumentando nuestras situaciones kármicas con los cuerpos y por lo tanto, y también se están reduciendo muchas veces las manos, esto ha hecho que manos para el servicio se reduzcan. Entonces necesitamos también encontrar métodos para facilitar el servicio para quienes siguen quedando en el servicio y que definitivamente el impacto y la efectividad y la capacidad siga manteniéndose e inclusive pueda mejorarse en muchos casos, aumentarse. Entonces, desde el enfoque profesional de la terapia ocupacional, específicamente para personas en situación de algunas restricciones, discapacidades, enfermedades o en el envejecimiento, la meta es facilitar, promover, recuperar la salud, pero también el bienestar y sobre todo la participación de los individuos de manera cada vez más autónoma, independiente y satisfactoria, tanto para el individuo como para el entorno humano y no humano en el que él se mueve. Y esto se hace a través del uso, digamos, de diferentes ocupaciones que se consideran fundamentales y que todos los seres humanos las realizan, que son todas las actividades que llamamos de autocuidado, que tienen que ver con bañarse, vestirse, trasladarse, gestionar, digamos, la cotidianidad de su vida, tender la cama, estar, planchar, como pensar en todas esas cosas cotidianas y muy individuales, muy personales, que nadie más normalmente lo hace por uno. Uno, cuando nacemos, dependemos a lo largo de la primera infancia de otros para hacerlo, pero cuando vamos creciendo vamos ganando habilidades y es algo muy personal y muy íntimo. Entonces, esa es un área importante en la que siempre estamos viendo una afectación importante cuando hay enfermedades que limitan nuestras capacidades físicas, sensoriales, cognitivas y también cuando hay envejecimiento.
La productividad, obviamente, las ocupaciones de mayor tiempo en los seres humanos generalmente tienden a ser estas de productividad, sea que esté uno estudiando, trabajando. Y por supuesto, para nosotros el tema del servicio es una enorme productividad en términos físicos, pero sí también espirituales. Entonces, el impacto en estas actividades es bastante grande y es algo que queremos como considerar. Y por supuesto, para el resto de personas, el tiempo libre y el esparcimiento cuenta mucho. Para nosotros como Brahmins, nuestro tiempo libre es en el servicio, nuestro esparcimiento está en el yoga. Entonces no tenemos realmente tiempo libre, pero todo el tiempo que usamos lo queremos usar y lo queremos aún en situaciones de limitaciones o de restricciones o de pérdidas de capacidades, queremos seguir usándolo muy bien. Entonces, eso es algo que se mira especialmente en términos prácticos desde la terapia ocupacional y también nos damos cuenta y observamos no solamente lo que pasa con la persona o con los grupos familiares o laborales inmediatos en los que esta persona está funcionando, sino también podemos lograr entender y abordar las diferentes ocupaciones que desempeña esta persona, así como los entornos y los contextos en los que pues se desempeña. Y para nosotros como Brahmins, dentro del mundo Brahmins, digamos, es importante entender que el individuo no existe solo, lo sabemos, sino que está rodeado de muchos sistemas que lo soportan. Entonces, cuando pensamos en el ser, lo que queremos desde la vida Brahmin es entender que cada uno necesita considerar con relación a su propio cuerpo y a su materia corporal, a su vehículo tan valioso, que se consideran características físicas del cuerpo, sí, las sensoriales como la visión, la audición, etcétera, el sistema de movimiento, capacidades cognitivas, psicoemocionales, pero también los sanskares, los patrones de pensamiento, comprensión y cómo todo eso influencia lo que la persona que está envejeciendo, la persona que está enferma, cómo influencia sus necesidades para estar bien saludable y eso cómo se logra expresar en la vida diaria. Y creo que este es un factor que cada vez consideramos o del cual nos vamos aproximando más en, en términos de conciencia, porque esto impacta nuestra manera de servir. Sabemos que Baba nos lo ha dicho todo el tiempo, el rostro sirve. Y cuando tenemos rostros que muestran el dolor, que muestran la incomodidad con el cuerpo, no es porque no podamos mostrarlo, claro que sí, pero si estamos con el rostro así, es importante y es necesario preguntarnos qué más yo puedo hacer aparte de esto que estoy haciendo. Creo que en ese sentido siempre podemos hacer muchas cosas más, pero no solamente aquel que está enfermo o no solamente aquel que está envejeciendo, sino que definitivamente todas las personas que están en el entorno inmediato, las más cercanos, como familia Lokik o familia Alokik, los que terminan siendo de ellos a veces cuidadores o algunos otros, también las relaciones más cercanas, ¿no? Entonces creo que aquí es bien interesante considerar que como compañeros de servicio, como compañeros residentes de centro, esta noción de que yo estoy viviendo junto a alguien o estoy compartiendo mucho tiempo junto a alguien que está en una situación de enfermedad o de envejecimiento, de muchas restricciones y de muchos cambios continuos en su vida, inesperados, desesperantes algunas veces, tienen un impacto y exigen de mí cosas. También en términos de empatía emocional, espiritual y física que definitivamente debemos conversar, requerimos manifestar y requerimos tratarlo como un asunto más de servicio, definitivamente al interior. Porque eso termina impactando, cuando no lo hacemos, termina impactando la dinámica del servicio, también digamos, el aspecto individual de cada uno de estos miembros cercanos a quien está enfermo o envejeciendo, de maneras que son restrictivas y definitivamente nos hace en muchas ocasiones hemos tenido la experiencia que ha hecho de servicio. Entonces es algo para considerar de una manera importante. Y eso, pues, como decía, se extiende a la familia extendida, a la comunidad. Para nosotros es importante revisar los espacios de aprendizaje, los espacios de servicio,
los lugares donde convivimos porque nos permite adoptar como organización, digamos, políticas, prácticas, sistemas, eh, cosas que requerimos. Entonces, este es un aspecto para pensar. Creo que en países de Latinoamérica tenemos la cultura, por ejemplo, de que las organizaciones, las sedes, lo vemos, las muchas sedes de beca adoptan, es parte de la cultura latina adoptar, por ejemplo, determinadas a- acciones dentro de los centros en términos de logística, de instalaciones como una rampa o un baño accesible a personas en situación de discapacidad, porque la ley lo exige. Pero más allá de las puertas de lo público, en donde entra lo privado de la familia Brahmin, no lo pensamos y no lo hacemos y no lo adaptamos, no necesariamente porque no tengamos recursos suficientes, sino porque no estamos pensando en que para nosotros eso también es posible, es viable y es requerido y es necesario porque la única garantía que tenemos es que el cuerpo se deteriora y que vamos a experimentar todos una u otra restricción y vamos a tener muchas necesidades con relación a esto. Entonces es un aspecto importantísimo a considerar dentro de la hechura de nuevos espacios de servicio, dentro de las remodelaciones de las sedes cuando nos corresponde o cuando nos cambiamos de una sede para otra. Necesitamos considerar esos aspectos no solamente legales que nos exigen como organización, sino que son aspectos que nos nutren como familia, que nos soportan, que nos ayudan en momentos de necesidad que vienen siempre cuando menos lo pensamos. Entonces, y el último, digamos, sistema que nos rodea y que nos acoge, definitivamente son las leyes, las políticas, las actitudes culturales y religiosas que existen en cada país en donde nos encontramos e inclusive en las mismas regiones dentro de cada país. Y uno tiene que ser muy conocedor de qué es lo que afuera existe, qué es lo que debemos cumplir y qué es lo que tenemos por hacer, digamos para entablar también nuevas culturas de cuidado hacia la familia y hacia la comunidad que nos está visitando continuamente para el servicio. Entonces, algunos principios de abordaje, no me sale la imagen. Bueno, sigo algunos principios de abordaje desde esta perspectiva dentro de la enfermedad, el envejecimiento. Rafael, ¿me dejas saber si me están escuchando bien? ¿Será que yo tengo problemas con el internet? No, te están escuchando. Yo te escucho Ah, perfecto y lo único es que la imagen de lo que quieres compartir se ve verde nomás. se ve verde, sí, no sé por qué no sale. Ay, ya, Ah, ya mira, salió. y se fue. No, ahí la estamos viendo. Ya, listo, ya. Entonces, lo que quería decir es que desde la parte espiritual nosotros tenemos principios que Baba todo el tiempo nos está hablando, cosas que debemos hacer dentro de nuestro progreso espiritual, que debemos sí o sí comprenderlas muy profundamente, pero que también aplican sí o sí para esta relación que cada uno de nosotros tenga con la materia, con los elementos físicos de su cuerpo. Entonces son estos tres principios, la de primero eliminar toda inutilidad, desperdicio y negatividad. Eso Baba nos lo dice para mantener una mente estable, poderosa, para ser capaces de ser otorgadores y de la misma manera frente a nosotros mismos, cuando pensamos en, en cómo abordar situaciones para nosotros mismos o nuestros hermanos que estén con pérdida de capacidades y de habilidades debido a estas enfermedades o a envejecimiento, es que buscamos con las personas, discúlpenme, buscamos con las personas definitivamente, más allá de sus restricciones, que queremos es cooperar para que puedan mantener las capacidades y las habilidades que han tenido hasta el momento en en sus mejores posibilidades
queremos también que si en este momento están con una independencia restringida o una autonomía restringida o el ser está un poquito lastimado, que podemos hacer muchas adiciones, modificaciones, muchos ajustes en mucha de su cotidianidad de actividades y de responsabilidades, buscando mejorar esa independencia, incrementar su autonomía, pero sobre todo preservar la dignidad del alma. Y eso es muy fácil de hacerlo y vamos ahorita a especificar un poquito más de estas cosas. Baba también nos habla de otro principio que es cualquier cosa, menor gasto con mayor esplendor. Y eso es lo que buscamos cuando hay alguien que está en una capacidad restringida, ver cómo su energía física puede gastarse menos para que sea capaz de funcionar, de desempeñarse y de actuar de la mejor manera, con el mayor esplendor, como dice Baba, ¿no? Y el mayor esplendor tiene que ver con que lo que pueda hacer, lo puedo hacer bien, pero también cómo yo me siento haciendo esto. Entonces, las ocupaciones las modificamos y las adaptamos. Y aquí, por ejemplo, quisiera mencionar, a veces nosotros pensamos, si hay alguien que todavía es independiente, tiene muchas restricciones físicas, pero todavía se puede bañar. Entonces, está ok. Pero cuando la persona para bañarse tiene que gastarse 2 horas para bañarse, podemos considerar que después de 2 horas uno queda muy agotado. Si físicamente está con muchas restricciones, luego de 2 horas estoy cansado, estoy agotado. Y justo cuando por fin la persona se baña y puede estar vestida y lista, entonces venimos y le exigimos quizás muchas cosas cuando ya uno está súper cansado y agotado, ¿no? Es como pensarnos un poquito de una manera empática con otros. em, ¿Qué realmente está sucediendo con el otro, aunque siga siendo independiente, aunque siga siendo autónomo en muchos aspectos de estos? Seguramente este principio de menor gasto con mayor esplendor está generando unos impactos importantes que terminan impactando también nuestras relaciones y terminan impactando nuestras formas de hacer el servicio y cómo nos sentimos frente al servicio, ¿sí? Y el otro aspecto que Baba nos habla es de servir a todo el árbol. Es decir, que nuestros sentimientos de benevolencia, nuestros sentimientos de misericordia, la empatía que podemos generar, no es solamente para unos pocos, sino en realidad es para muchos. Cualquier cosa que hacemos para nosotros termina siendo para otros. Pero muchas veces nos pasa, ya traemos el sanskar de que cualquier cosa que hacemos para otros no siempre termina siendo funcional para nosotros. Entonces es también esta revisión interna de cómo nos aproximamos, con qué sanskaras, con qué conciencia nos aproximamos, pero lo que sí requerimos es empezar aquí con la persona, pasar a las ocupaciones, a las acciones y entender que los entornos, como los entornos físicos y los entornos sociales, pueden ser inclusivos y accesibles para que realmente estemos abriendo esa posibilidad de servir a todo el árbol. Y eso es lo que nos permite una participación funcional, es decir, que sea con tiempos esperados, con calidad esperada, de la manera esperada, y con las habilidades esperadas en las ocupaciones que son significativas para la persona. Y para nosotros en los centros todas nuestras ocupaciones terminan siendo significativas. Todas estas actividades de rutinas diarias, de vestirse, bañarse, asearse, dejar la habitación organizada, todo eso que hacemos justo antes de la Murli es bastante y exige muchísima energía. Entonces, cómo esas ocupaciones terminan impactando, cómo uno realiza eso, termina impactando lo que pasa en nuestro servicio, ¿verdad? Y en nuestro ejercicio de vida como estudiantes divinos. Y luego en el campo del servicio, pues todo es significativo. Sabemos que para nosotros cualquier acción es servicio, entonces todo se torna muy importante y muy significativo en la cotidianidad de los Brahmins desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque el impacto de todas esas ocupaciones es grande cuando estamos teniendo situaciones restrictivas con el cuerpo. Entonces queremos generar un bienestar integral, queremos generar un estado de salud lo mejor posible y definitivamente un máximo de calidad de vida, porque tenemos derecho a ello, aun aunque el cuerpo esté en las situaciones que estén.
Entonces, otra vez esto aquí. Cuando hablamos de los entornos, voy a poner ejemplos muy prácticos. ¿Qué es lo que podemos hacer definitivamente frente a esas situaciones? Y son cosas que están al alcance de nuestra mano, que no son difíciles. Hay unas que requieren un poquito de ayuda, que son un poquito más complejas, pero voy a poner ejemplos sencillos a los que todos seguramente aquí nos podemos ver podemos ver que lo podemos hacer y en algún momento nos habrá impactado. Cuando pensamos en los entornos que sean inclusivos y accesibles, es decir, que todo el mundo, grande, pequeño, con gafas, sin gafas, con dolor en la espalda, sin dolor en la espalda, con una mano grande, con una mano chica que mida 1,50 o que el cuerpo mida 1,80, cualquiera de los que llegue, que vea poquito, que no vea, pueda acceder a esos espacios de una manera tranquila. Entonces, cuando pensamos en entornos inclusivos y accesibles, estamos pensando en que uno puede hacer modificaciones a esos ambientes, como por ejemplo, en vez de zonas o adicional a zonas de escaleras, que haya rampas, pero si hay personas que no pueden ni una ni la cosa, o que haya elevadores, que haya montacargas, que haya puertas que no necesariamente yo tenga que agarrar con la mano, porque a veces, muchas veces no hay suficiente fuerza en las manos o no hay suficiente movilidad en manos, brazos, tronco. Entonces, son cosas para hacernos la vida en últimas lo más fácil posible y lo más con menor uso de tiempo y con menor uso de energía física. Ese es uno de los principios esenciales que siempre vamos a querer usar. Entonces, estoy poniendo el ejemplo de las manijas o de las chapas de las puertas. Generalmente tenemos estas manijas que son redonditas, que en diferentes países le llaman de diferentes maneras. Y esos tipos de manijas para abrir puertas en baños, en las puertas de entrada de la casa, en cocinas, en habitaciones, en oficinas, en aulas, en auditorios, casi todo ese tipo de manijas son las más económicas, pero son las que exigen del cuerpo muchísimo uso de energía. Y las personas con restricciones de fuerza o de movilidad les cuesta demasiado trabajo. Esto les desgasta mucho su cuerpo físico y les toma demasiado tiempo. Entonces hay transiciones para hacer las cosas más fáciles, como una chapita de estas de palanquita que uno hasta con el codo, con un pie, con una cuerdita, con cualquier cosa la puede bajar. No necesariamente con la mano, porque las manos y las muñecas son las que en la mayoría de personas adultas mayores o con enfermedades físicas significativas, pues es lo que más rápido se afecta. Pensar que listo, esta es una opción, pero no siempre esta opción es la que es, no se generaliza acá, a eso hay que hacer, identificar cuál es la necesidad particular de la persona y de los lugares, porque a veces uno instaura esto, pero requiere mucha fuerza o requiere el uso de dos manos, entonces a veces lo que parece práctico para un caso no es práctico para otro. Y pensar que siempre tenemos otros recursos, no solamente estos más mecánicos, sino chapas con reconocimiento de voz, chapas con tarjeta, con apertura eléctrica, con sensores. Hay muchas opciones y en muchas variedades de precios, desde los más económicos hasta los más sofisticados, pero siempre hay posibilidades. Entonces es algo que podemos hacer, que ustedes pueden considerar, que cuando requieran una orientación, con mucho gusto estoy disponible desde la distancia, en la virtualidad es muy fácil, o consultar con su sistema de salud, que también da esas opciones en la mayoría de los países. Con relación a las ocupaciones, siempre buscamos que sean ocupaciones posibles con una independencia funcional y satisfactoria. Y en eso lo que se puede hacer es redefinir las rutinas que hacemos, reconsiderar horarios, o el orden de las cosas, el uso de espacios, introducir modificaciones a tareas en actividades de la vida diaria y en diferentes tareas de servicio. Entonces estoy poniendo ejemplos sencillos de tipos de tecnologías muy básicas que se usan para modificar tareas, que, por ejemplo, ponerse las medias para alguien que tiene muchas restricciones en movilidad, en cadera o en brazos o en manos, es súper difícil y se puede demorar media hora. Entonces tenemos calzadores y aparatos súper sencillos que facilitan la tarea de ponerse las medias sin tener que agacharse tanto, sin tener que hacer fuerza con los dedos cuando uno coge la media, la abre, etcétera. Hay muchas opciones y que facilitan rapidez y que generan mayor autonomía en la persona. Independencia, perdón. También, miren, esto que está aquí súper grande y exagerado es una manera de ver cómo los cierres de las cremalleras hoy en día son súper comunes.
Los chicos, uno ve chaquetas muy elegantes, chaquetas muy juveniles, hay, se ve ropa de todos los estilos, con cosas como esta, que aquí está exagerada, pero eso ya se volvió también algo muy común y un poquito como de cosas lindas que se ven, super nice, de moda, pero son realmente apoyos para facilitar que se haga menos fuerza, que se haga más fácil, que no requiera el uso de dos deditos como muchas veces sucede, o por ejemplo esto, para abotonarse. Son abotonadores sencillos, una cosa mecánica que hasta si uno no tiene cómo comprarla, la puede hacer en la casa, es muy fácil y eso nos posibilita seguir manteniendo independencia. Creo que me quedan un par de minutos. Voy a ir un poquito a la siguiente. Ahora, en términos de las personas, los grupos, las comunidades, definitivamente desde la perspectiva espiritual, lo que necesitamos es tener una apertura y una flexibilidad para desaprender nuestra forma de relacionarnos con el cuerpo, que ha sido consciente de cuerpo por muchos nacimientos, que tiene fuertes sanskares arraigados, y reaprender una forma más espiritual y una forma más fácil de relacionarnos con los cinco elementos de la materia a través del cuerpo, para aceptar y comprender lo que ya no podemos cambiar en relación a la capacidad del cuerpo y lo que no va a volver, y ser capaces de fluir y sonreír con el presente, de cooperar con nosotros mismos, con la materia y con los compañeros de servicio y de respetarnos los unos a los otros. Y eso implica revisar nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la familia Brahmin y con la familia Lókic, con la comunidad misma que nos soporta, los vecinos, las tiendas, los supermercados, todos los alrededores, con nuestra relación con la Yagya, con los seniors y con Baba. Y quería compartir un videito de Daddy, pero no vamos a alcanzar, que en últimas nos hace este llamado a cómo el verdadero servicio para nosotros es en realidad el de cooperar los unos con los otros, y es el de soportarnos y apoyarnos en nuestro proceso de crecimiento espiritual, y parte de nuestro proceso de madurez y de crecimiento espiritual está relacionado con generar una relación armoniosa y saludable con el cuerpo, porque si no, no vamos a ser capaces de tener una relación saludable, una relación tan bonita que sabemos que vamos a tener en la edad de oro con el cuerpo, con la materia física. Entonces, es algo que en las circunstancias que el cuerpo tenga en este momento, pues tenemos que empezarlo a practicar. Y bueno, creo que me quedo aquí para dar espacio a preguntas. Si hay preguntas, no pude ver, Rafael. Sí, tenemos unas 4 o 5 preguntas básicamente. Entonces, si quieres de una vez iniciamos. La primera dice, ¿qué sugieres para el manejo emocional en la medida que envejecemos y tal vez no podemos realizar el servicio que se estaba realizando? Si no sabemos manejarlo, ¿puede afectar mucho a los becas? Esa imposibilidad de seguir haciendo servicio, ¿qué sugieres para el manejo emocional de esto? Yo creo que la primera parte definitivamente que va, nos la dice todo el tiempo, em, es que uno no puede hacer servicio si no está primero el servicio siendo con uno mismo. Entonces, el manejo emocional empieza cuando yo tengo primero esta conversación conmigo misma para darme cuenta y aceptar que eso está sucediendo, que hay alguna restricción en mi capacidad, que hay alguna imposibilidad física y que me esté generando lo que sea emocionalmente. Eso es una etapa inicial, pero yo necesito aceptar que el cuerpo no es conversar conmigo y aceptar frente a mí misma que el cuerpo está en una situación distinta, y tener la sensatez de empezar a conversar sobre el tema. En la vida Brahmin conversamos de muchos asuntos de servicio. Y, pero algo que yo aprendí cuando estuve compartiendo un tiempo con Mohini Didi, ella todas las semanas, pasara lo que pasara, hubiera lo que hubiera en términos de servicio, todas las semanas teníamos una reunión, todas las semanas que vivíamos en la casa con ella. Y lo primero que ella hacía era preguntarnos cómo estamos, así como hace hoy en el Avyakti Paribas, ¿cómo estamos? Y compartíamos siempre
cómo estábamos, qué progresos o qué realizaciones o qué experiencias, qué estaba pasando con nosotros, qué estábamos haciendo desde el nivel espiritual, porque eso es lo que nos reúne y nos junta. Y después de eso venían otras cosas, pero siempre realmente tú podías sentir desde lo profundo de su corazón que era honesta la pregunta y que había tiempo para conversar. ¿No? Entonces creo que esa es la base para nuestro manejo emocional, es ser capaces de primero conversarlo con nosotros mismos y luego poderlo manifestar a quien sea que tenemos de inmediato. Y también en cualquier momento uno dice, oh, lo siento, no me di cuenta que esto pasó o no me había dado cuenta, creo que me estoy sintiendo así. Eso es fundamental frente al servicio, poder también asumir asuntos de servicio, comunicando lo que está pasando conmigo, pidiendo ayuda si es necesario, pidiendo la ayuda a tiempo y no esperando a momentos como agobiantes tanto para el cuerpo como para el servicio, porque en esos momentos muchas veces tendemos a sacar nuestros peores sanskares. La idea es poder practicar y sacar los mejores sanskares a tiempo. Entonces a tiempo se hace hablando a tiempo. Y cuando no pasa, también tener la cercanía y la misericordia con nosotros mismos y con el otro y saber entender que todos estamos pasando por cosas que los demás no conocen. Y lo que sea que el otro me diga, como yo también lo quiero elegir, elijo, cada uno de nosotros elige las respuestas, elige lo que recibe y elige lo que da. Entonces, tener también esa atención con relación a esto. Sí, aceptación y comunicación, ¿no? Es primordial. Dice otra, los achaques del cuerpo y las enfermedades sabemos que son consecuencias de acciones en vidas pasadas. ¿Cómo en Henry Vela sí podemos suavizar este karma? Siempre, no solamente en Amrit Vela, pero yo creo que Baba todo el tiempo nos ha dado em, la experiencia del estado incorporal, nos posibilita sanar nuestra relación con lo corporal, con la materia física. Entonces, necesitamos experimentar mucho con eso también. Y por otra parte, creo que es vital poder conscientemente o en tiempos específicos hacer servicio con los elementos, porque si yo entiendo desde la comprensión que el cuerpo que me ha correspondido en este momento, su condición sí es del karma de nacimientos pasados y de este también. Entonces, si entiendo que ese cuerpo está hecho de los 5 elementos de la materia, tengo que sí o sí juiciosamente aprender y con disciplina, con constancia, a crear, dedicarme a descubrir cómo crear una relación armoniosa con los 5 elementos de la materia, aunque el cuerpo esté creándome situaciones difíciles. Y yo les puedo compartir que tengo muchas experiencias con relación a eso. Y puedo decir que, por ejemplo, alguna vez ya estaba con todo listo para ir a Madhuban, faltaba un mes y el cuerpo pasó una situación súper difícil que nunca antes había tenido y tuve que ir al médico, al otorrino y me dijo, yo le pregunté, mira, yo voy a tener un viaje de pronto, no le dije con toda la certeza porque yo tenía como mis temores y le dije que si podría hacer un viaje así largo y tal y me dijo, no, en esta condición en la que usted está no lo puede hacer. Y entonces ok, pero yo por dentro dije, no, yo tengo que poder, no voy a perder la ida a Maduan. Pero también me senté muy juiciosa y va al día siguiente en la MUL y me dio la respuesta. Y fue a través del yoga. No significa que eso funciona para todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que el yoga para mí fue una experiencia súper potente en la que me dediqué con yoga y con pensamientos muy determinados a servir, a transformar el dolor, a transformar la emoción que yo estaba sintiendo, a adentrarme en mí, no a querer que el cuerpo funcionara de una manera distinta, sino a adentrarme en mí y lo que yo estaba experimentando, que eso no impactara mi conexión con Baba. Me costó.
Me costó, pero lo logré y mi conexión con Baba hizo posible, digamos, ir más allá de esa situación y el karma también, muchas cosas, pero la base para nosotros es una base espiritual. Es de yoga, es de estudio y es de una comprensión cada vez más profunda sobre los diferentes asuntos en relación con el cuerpo que Baba todo el tiempo nos está hablando. Es necesario abordar más espiritualmente esto. Bueno, aquí vamos a, dice, ¿cómo lograr aceptar y transmitir a las comunidades con las que interactúo en todo el proceso de envejecimiento y con todas las limitaciones físicas y salud mental? O sea, es lograr esa aceptación y transmisión de que es un proceso de envejecimiento y de limitación. Bueno, en muchos aspectos, no solamente con relación al envejecimiento, sino también con relación a la adopción. Tal vez lo hemos experimentado más en relación con la adopción de nuestro estilo de vida. Cuando hemos llegado a esta vida Brahmin y vamos introduciendo cambios en nuestra forma de hacer y de ser. Em, de- en ese sentido, creo que lo primero es que si yo lo acepto con tranquilidad, tengo la certeza de que el otro lo va a aceptar con tranquilidad. Si yo lo acepto con algún pero, asimismo el otro lo va a recibir. Es lo mismo que cuando hacemos el servicio. Cuando yo lo hago porque estoy muy motivada, porque me nace, porque tengo mucho amor, lo hago con toda la entrega, con toda la dedicación, con todo el corazón honesto, el otro lo recibe así, con un corazón honesto. Entonces, generalmente, em, y esa es la experiencia también que yo he tenido en el trabajo en rehabilitación y en discapacidad física, es que así como la persona asume su discapacidad, así como la persona asume su situación actual, de esa misma manera su entorno humano y no humano lo recibe y y lo vive con la persona. Pues siempre es un ejercicio que empieza en mí. A veces eso significa que uno tiene que confrontarse a sí mismo y eso genera muchas movidas internas. Pero es más fácil lidiar con mis propias movidas internas que con las de los demás. Esa es la fórmula siempre, ¿no? Es más fácil cuando yo empiezo y es más fácil cuando yo lo hago y cuando yo doy el paso. Entonces, cualquier cosa que yo quiera lograr, necesito primero conquistarla dentro de mi propio ser. ¿Mm? Ahora, también creo que es importante que en todo esto que nosotros hablamos, tenemos como Baba, tenemos a Baba como el cirujano, como el todo del alma, pero físicamente a veces uno requiere y se necesita un apoyo físico profesional externo que me ayude a comprender, a recomprender estas situaciones. Entonces, por el hecho de que seamos Brahmins, no significamos que lo podemos todo y que somos capaces de todo. Baba nos da todo el cobijo espiritual, pero también inclusive como Yagya nos está, y como organización, Baba nos está proveyendo todo el cobijo de otros asuntos materiales, físicos y de recursos disponibles. Entonces, la Yagya tiene muchos profesionales relacionados con el tema de cuidado de la familia, de apoyo emocional. Si alguno lo requiere, lo puede consultar con el coordinador de su centro, pero también significa no necesariamente que lo hago ahí, nuestros servicios de salud, es una gestión personal. Yo elijo si lo quiero hacer con alguien más o fuera de la Yagya o dentro de la Yagya. Si es dentro de la Yagya, tiene unas orientaciones específicas a seguir que siempre uno lo comenta primero con su coordinador y le orienta sobre eso, pero necesitamos ayuda en muchos aspectos, así como uno llega a un punto en que necesita la gafa. Sin las gafas ya no puedes, no puedes estudiar todo lo que quisieras, sin las gafas no puedes ver todo lo que quisieras, no puedes interactuar de una manera tranquila. Entonces, las gafas para las emociones, las gafas para la forma de hacer, los apoyos para diferentes formas, ¿quieren? Y está bien, yo creo que es importante también saber que sí estuvo bien, que por muchos años de nuestra vida fuimos independientes, hicimos todo por nosotros mismos, pero eh, no está mal que al final
después o que después de mucho tiempo yo tenga que necesitar unas ayudas, ¿sí? Y que la familia me ayude o me apoye. Me lo merezco también, lo necesito también. Es otra forma de expresar, es otra forma de hacer, de servir, unos, de cooperar unos con otros. Y también es importante saber que yo me puedo disponer para recibir las ayudas que necesito, porque siempre hay muchas ayudas, pero yo también tengo que estar lista para recibirlas. Ok, hiciste, gracias. Con esa respuesta has contestado las siguientes dos preguntas que hablan sobre la enfermedad y esa empatía y esa actitud frente al envejecimiento y las enfermedades. Ok. Entonces, terminamos con una meditación y un diste por parte tuya a todos los asistentes, las almas asistentes, y te agradecemos toda esta experiencias y profesionalismo en tu carrera que nos hayas compartido. Al Mm. final podemos prender las cámaras para despedirnos después de la meditación y el driste. Perdón, solo dejarles saber que si en algún momento quieren consultar algo en específico, con mucho gusto lo pueden hacer, estoy disponible. Em, pero siempre piensen que siempre es posible mejorar, aunque la situación esté muy difícil en lo físico con el cuerpo, siempre es posible tener un mejor estar con el cuerpo. Y ese es el trabajo, quererlo mucho y estar desapegados de él. Pero hay muchas maneras de aproximarnos a esto. Om Shanti. Bueno, Sister Dora Lucy, muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes y que tengan un lindo día. Gracias a cada uno, un gusto Bye. verlos. Om Shanti. Om Shanti, Shanti. gracias. Shanti, sister, gracias. Om Shanti, Shanti, gracias. sister.